Por cierto, ¿no fue en este grupo un alumno una chica que me dijo que intentó contactar a los de para atención psicológica de la UAC? ¿No fue de este grupo? No, ¿va? No, creo que fue otro grupo. Bueno, hago ahí el anuncio de paréntesis, no, en serio, jóvenes, si sienten que necesitan esa atención, búsquenla, y no es cosa de broma. En otro grupo, otro estudiante me contactó que justo tenía esta situación y pues se le dirige a los canales adecuados, ¿no? No lo tomen a la ligera, las depresiones son cosas bien feas. Este, pantalla, vamos a ver, déjenme un segundo, espérenme, una pestaña, no, una ventana, aquí está. ¿Por qué no me deja? Cochinero, bueno. Vale, entonces, me dijeron que esta reacción y me dijeron que esta reacción, ¿verdad? Sí. Perfecto. Sí. Vamos a abordar la 4B. Aguántenme tantito. Aquí. Según lo que tenemos, es este compuesto. Sí, ¿verdad? Ok, y tenemos que pasar mediante lo que nosotros propongamos a tener este alcohol. ¿Vale? Y entonces la pregunta aquí es, ¿qué hacemos? Bueno, algo que podemos hacer es que vamos a identificar qué cosas hay. Vemos que partimos de un aldehído y terminamos con un alcohol. Pero además de eso, que ya nos habla de una reacción de reducción, veo que sustituyo un hidrógeno por un CH3 y que además al carbono del carbonilo le meto este grupo etilo. ¿Sí? Entonces vemos esos tres cambios, donde, bueno, la reducción del alcohol, pues vimos que hay literal están las reducciones de aldehídos o cetonas, entonces, pues pudiéramos pensar en ese primer paso, pero lo más relevante de aquí, miren, hasta voy a usar unos colorcitos así bien lindos, vamos poniendo que esto me deje, es que le tenemos que meter un grupo funcional y otro grupo funcional, en particular cadenas de hidrocarburos. Y es ahí donde utilizamos el reactivo de Grignard, y es el que es de esta forma, ¿sí? Donde esto es pues cualquier sustituyente de cadena de hidrocarburo, y esto suele ser cualquier haluro. Comúnmente, esta X uno de los reactivos más comunes para acá es que sea un bromuro. Y esta R puede ser lo que a ustedes les dé la gana. ¿Habrá ciertas limitaciones? Sí, sí hay ciertas limitaciones, pero de momento vamos a enfocarnos en lo que nos permite este reactivo, y básicamente es introducir sustituyentes R en otras estructuras como nitrilos, ácidos carboxílicos, como cloruros de acilo, como aldehídos, cetonas y N otro tipo de grupos funcionales, ¿vale? Concretamente aquí, ¿cómo podemos iniciar? Pues tenemos que pensar en que hay que hacer dos sustituciones. Si esta R, entonces tenemos esto como R1 y esto como R2, ¿vale? Entonces una propuesta es que iniciemos con el más sencillo.
Y entonces esto nos va a convertir nuestro aldehído déjenme ver para no equivocarme. Sí. ¿Sí? Entonces lo que hace el reactivo de Grignard es que esta parte forma un enlace con el oxígeno del carbonilo y el sustituyente R se adiciona al carbón. Y este doble enlace de aquí pasa al oxígeno. ¿Vale? Y estas reacciones comúnmente tienen un segundo paso de catálisis ácida para ayudar a estabilizar esta parte de aquí. De tal forma que si le hacemos la catálisis ácida a ese paso, lo que vamos a tener al final es la acetona. Y uno puede decir, oiga, profe, ¿y el hidrógeno ahí que estaba parte de? Pues se va como parte del tratamiento ácido y se termina formando el doble enlace. Y con eso metimos el primer grupo funcional. Después la pregunta es, ¿cómo le metemos el siguiente grupo funcional? Ay, no, espérenme, me equivoqué en un paso. ¡Ja! ¡Ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Una disculpa. Como que algo no me cuadraba. Ni más. Pues obvio, el protón viene y lo que hace es que forma el enlace con el oxígeno y te forma el alcohol. ¿Vale? ¿Hasta ahí vamos bien? Entonces, reactivo de Grignard le mete el grupo CH3 y con el tratamiento ácido terminamos formando el alcohol. La pregunta es de ahí, ¿qué hacemos? ¿Qué propusieron de aquí? ¿O no llegaron a este paso? No llegué. No, profe. Una estrategia es que mañosamente digan, bueno, para No, no profe. complicarme la vida, pues qué tal si trato de replicar las condiciones iniciales para meterle otra vez el reactivo de Grignard. Es decir, que en vez de trabajar con un alcohol, trabajemos con una acetona. Y entonces hacemos un proceso de oxidación. Y formamos la acetona. Acuérdense, el PCC es un agente oxidante que nos permite formar el doble enlace del carbonilo, pero no nos lleva a otras etapas de oxidación. Esto sería más relevante si aún si quisiéramos pasar del alcohol a la acetona, pero como vamos a pasar del alcohol a un aldehído, para que no se nos fuera hasta el ácido carboxílico, pero como estamos pasando de un alcohol a una acetona, ahí no hay demasiado problema. Se podrían usar tal vez hasta agentes más, oxidantes más fuertes. ¿Vale? Y de aquí, como esto es prácticamente lo mismo que como con lo que iniciamos, pero en vez de ser un aldehído o una acetona, pues repetimos. Le volvemos a meter el reactivo de Grignard. Pero ahora lo que buscamos es meter un grupo R diferente. ¿Vale? Y entonces, ¿qué va a pasar? Pues va a pasar lo mismo que pasó con el aldehído, pero ahora con la acetona. Y entonces vamos a tener esto. ¿Sí? Este es el grupito que vamos a meter aquí. Y finalmente, con el último tratamiento ácido, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pues vamos a volver a estabilizar el compuesto. Es decir, vamos a eliminar este Mg de aquí
para terminar con el alcohol. Por eso les dije que era medio trampa, porque no habíamos visto esta parte de cómo meterle estos grupos al kilo a los aldehídos y las cetonas. ¿Sí? Pero en esencia es un proceso de varios pasos. ¿Sí? En el primero, y si se fijan, cada que usamos el reactivo de Grignard terminamos rompiendo el doble enlace del carbonilo. Por eso conviene recuperarlo antes de volverle a meter el segundo, porque si no, ya podríamos derivar en no tener este alcohol al final. ¿Sí? Porque en el tratamiento ácido se podría terminar yendo. O podría ni siquiera terminarse de agregar adecuadamente el grupo alquilo. Por eso entonces primero volvemos a formar el carbonilo con un proceso de oxidación y luego repetimos el reactivo de Grignard. Lo curioso, digo, ya no lo aborda este problema, pero lo curioso es que en la vida real, pues aquí lo ven como 5 pasitos así en papel, pero en la vida real, pues de seguro hay pasos de purificación y extracción. Es decir, antes de pasar a agregar el segundo reactivo de Grignard o inclusive antes de eso, para poder pasar a la oxidación y recuperar el doble enlace con el carbonilo para que ahora sea una acetona, pues va a tener que haber una etapa de recuperación y purificación. Inclusive dependiendo de las condiciones de pH donde se aconseje este tipo de reacción, tal vez entonces tenga que haber un ajuste de pH antes de proseguir. O inclusive un cambio de solvente, por lo que habíamos visto de que luego muchas de estas reacciones se necesitan llevar a cabo en solventes orgánicos. ¿Vale? ¿Les ayudó esa explicación? ¿O simplemente los dejé con más dudas? Yo creo que sí está bien. ¿Suenan, pues, están deprimidos o los entristeció ver que esa no fue la respuesta que tenían que poner? Nos dejó algo impactados, Es profe. que sí. Está Ujú. bien, chicos. Es que si sé que se la tuve mal y era tan así, ahora imagínense las demás. Pero, no la vean como tan así como algo simplón. Por eso le decía, ay, ¿cómo se llama? ¿Antonio? No, sí, no, sí. No, a Josué, cuando le pasé la tarea, le dije que sí estaba complicadita, pero que estaba muy interesante porque al irla resolviendo, podían ir ligando diferentes tipos de reacciones. Pero entiendo que al final, pues parece que fue más traumática que constructiva esta tarea. No pasa nada, jóvenes. Tal vez también los acongoje pensar que les había dicho que el examen es el viernes y íbamos a ver estas cosas, el miércoles y vamos a ver estas cositas. Pero, pero el examen va a ser el miércoles, pero de la siguiente semana. ¿Vale? Tranquilos. No lo, pero aclaro, digo, qué bueno que les alegra escuchar eso y a lo mejor piensan, este profe es a toda, a toda onda, pero no lo hago por eso. Lo hago porque quiero ver otras cosas antes de ponerles el examen. Ya no voy a ver reacciones, tranquilos, 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 tranquilos. Vamos a ver otras cosas complementarias muy interesantes. Entonces, si las reacciones les parecieron como muy atroces y complejas, porque de hecho hubo varias reacciones que dejé de lado. Sí, sé que fueron un montón de reacciones y aún así hubo reacciones que dejé de lado. Entonces, sí, es una cosita así de mucho ejercicio hacer esto. Este, Porque de hecho hubo varias reacciones donde en vez de agregar grupos carbonilo, pueden agregar grupos sulfonados o pueden generar moléculas cicladas que tienen grupos semiacetales y grupos cetales. Entonces ahí está un poquitito más complejo, me dejé por ahí como unas 3 reacciones, yo creo. Este, pero bueno, vamos recapitulando. El examen es para el miércoles de la siguiente semana. ¿Qué cosas extras voy a ver que todavía puedan venir de teoría en el examen?
van a ser nada más algunas aplicaciones que les voy a mencionar hoy. Que esas, pues, es más para que sepan en qué rubros pueden impactar este tipo de grupos sustituyentes. Y el miércoles quiero ahondar, al menos por encimita, porque no se puede ahondar la teoría hacia fondo de todo, técnicas de caracterización. Porque hasta ahorita les he hablado, no, que el grupo M-acetal y que el grupo aldehído y que el grupo cetona, pues sí, pero en la práctica de laboratorio, en las cuestiones profesionales, ¿cómo identifican que efectivamente su sustancia de interés contiene moléculas con grupos aldehído y cetona? Porque también es importante que se lleven eso. Entonces la pregunta es para que ya no, o recapitulando, para que no se acongojen tanto, voy a ver algunas aplicaciones así de manera general y el miércoles vamos a abordar algunas técnicas de caracterización. Como no me voy a meter a fondo en las técnicas de caracterización, en realidad pues no vamos a abordar cálculos de técnicas de caracterización, sino los aspectos teóricos de cuáles técnicas hay, qué es lo importante de esa técnica y qué nos permite identificar. ¿Vale? Entonces no sufran tanto, es una teoría así, la voy a ver de manera superficial, porque, reitero, meterse en cada técnica es una clase completa y mucho más de cada técnica. ¿Vale? Ok. Denme un segundito, espérenme, y me decían que la última duda era el 4, ¿verdad? No, el 4 no, En el las series dijeron, las 6. Aguántenme tantito, déjenme checar. Espérenme. A ver. Uso de alcoholes. Entonces, por eso les puse ahí unas notitas de esto. En realidad, pues, esta reacción atañe a este tipo de sustituyente. ¿Sí? Espérenme. Oiga, profe, y hablando de las 5 y las 6, entonces podríamos así como verlas bien todos. O sea, porque yo creo que ya me equivoqué cañón. Ay, criaturas. No pasa nada. Déjenme, denme un segundito, denme 2 minutos en lo que las resuelvo en papel primero para no estar con o de confusiones. casualidad no tendrá una hoja de Dígame, respuestas. ¿cómo? De que de casualidad no Sí, tendrá sí una la hoja tengo. con respuestas. Sí, sí la tengo. Se llama el solucionario Nos del lo va a libro del enseñar. que lo saqué. Mm, está bien, pues. Nos lo Está pasa. bien. Mira, aquí no. Mm, caray, ¿no te funcionó? Ajá. Claro, por supuesto. No. Mira, el link que les mandé era nada más como un apoyo para que supieran por dónde iban los tiros. No era donde estaba la respuesta del ejercicio. O sea, claro, no, esa página está padre para cosas generales, o sea, aborda muchas reacciones, pero no las aborda todas ni todas las describe a profundidad. Es una página de divulgación, entonces, pues tampoco esperen que en esa página les va a resolver todo. O sea, unas por otras, jóvenes. También no esperan que en un link ahí que les puse para apoyar esto fueran a encontrar toda la respuesta. Denme un segundo. Denme un segundo. Estoy identificando, ya lo vi. A ver, es esa y es esa. Espérenme. ¿Dónde estoy? Ya vi. Ajá. En un segundito. Aquí está. A ver, ¿es este? 1, 2, 3, 4, sí.
Dígame. Profe, No, estas no se las dejé. en el examen vamos a poder sacar como un Espérame un formulario o algo. segundito. Estoy viendo dónde están las reacciones. Ah, ya, es que Sí. estoy perdido. Esa no es. Cuéntame. Dame un segundo. No se me desesperen. Espérame. Esta es esta. Ahí está. ¿Y la otra dónde está? Ah, ya las vi. Ya. Aguántenme tantito. Estoy haciendo esto por partes, espérenme. Tal vez estén preguntando por qué tanto misterio, porque no les voy a mostrar el libro de donde saqué los ejercicios. Ya sabemos que ese libro no existe, son los papás. No, claro que sí existe. Mira, espérame. Pues sí, podrían decir que son los papás de la ciencia, pero la del ciclohexanol. Aquí está. Vamos empezando por la 6. Digo, perdón. Donde les dicen que hay primero un proceso de oxidación. ¿El ciclohexanol qué es? Un Es un alcohol. alcohol. ¿Y si oxidas un alcohol? eh, ¿Qué es probable que obtengas? Dentro del esquema que estuvimos viendo. una, Una acetona o Pues un una una aldehído. aldehído. acetona o Y un luego aldehído, este ¿no? paso de aquí, ¿qué es? Este que tiene el MGI. Es un reactivo de Grignard. Le vas a meter Reactivo un de Grignard. CH3 a tu aldehído o cetona que formaste. Y vas a hacer un alcohol. Y luego esto es un tratamiento ácido para alcoholes. Ahí hay una reacción en específico que te va a formar si no me acuerdo mal, un alqueno. Y luego tienes la oxidación de alqueno por ozonólisis, lo que te puede formar tu aldehído o cetona. Y finalmente, si lo que formaste es una acetona, que es lo más probable, perdón, aldehído, que es lo más probable por tu ozonólisis, pues al final, ¿este reactivo qué es? Este último de acá, Ácido no, carboxílico. tiene plata. ¿A qué le suena? A toles. Ah, Atún. Tole. O sea, la oxidación de su aldehído a un ácido carboxílico. Y aquí está el proceso. Parten de un alcohol, lo oxidan a una acetona ¿cómo se llama? Por la posición del alcohol, pues lo que van a formar es una acetona. Cuando ustedes le metan el metilo por reactivo de Grignard, lo que van a hacer es que se lo van a meter al carbono, que está aquí, y el carbonilo se vuelve un alcohol. Luego esta reacción sí es la que les pasé el link ahí para que vieran una idea de lo que era el tratamiento ácido de alquenos, perdón, de alcoholes para formar alquenos, y pues es lo que forma es un doble enlace hacia con el carbono adyacente. Se fijan, este carbono de aquí, el de esta, donde está el metilo y donde está el OH, forma un doble enlace, forma un alqueno. Posteriormente, pues entonces tienen ahora la ozonólisis de alquenos. Y lo que va a hacer en este caso es que, como además está ciclado, lo va a romper. Acuérdense, cuando es la ozonólisis del alqueno, les forma el grupo funcional del carbonilo en los dos puntos del alqueno. Por eso ahora tienen dos grupos carbonilo. ¿Sí lo ven? Uno aquí. Entonces tienes el doble enlace del carbonilo aquí y luego un CH3, que es este de aquí. Y luego tienes toda la otra cadena para el aldehído, para la acetona. Perdón, para el aldehído, que es lo que se forma aquí. Este carbono de aquí, este enlace se rompe, esta cadenita se desdobla, y ahora en este carbono de aquí se vuelve un extremo que se vuelve un aldehído, que es este de aquí.
Y luego, pues como le meten el reactivo de Tollens, lo que esperan es que el aldehído se oxide a un ácido carboxílico. Por eso esta parte de acá, esta cetona, ya no sufre cambios, porque Tollens no le pega cachetadas, no oxida acetonas. ¿Se ve mejor? Por eso les decía que, bueno, a mí me pareció entretenido ver estos últimos dos ejemplos, que son los que conjuntan un montón de reacciones, y se puede ver cómo partiendo de un alcohol ciclado, ustedes pueden terminar teniendo una molécula lineal que contiene ácido carboxílico y una acetona. A través de pasitos que en teoría son simplemente tomar los reactivos y ponerlos, y punto. Pero bueno, no, estos son los pasos. Por eso les puse la nota aquí en lo del tratamiento ácido, porque como Profesor, eso es tema de alcoholes y eso pues no es tema que yo abordé como tal, pues dije, bueno, les pongo ahí una guía de que esto tiene que ver con formación de alquenos. Dígame. ¿el alqueno no puede formarse con la ramificación del ciclo? O sea, como tener el doble enlace, pero am, pues donde estaba el alcohol, ¿no? O sea, no sé si me entienda. ¿Te refieres a que se forme con el carbono de acá arriba? ¿Con el sustituyente metilo? Sí. Ujú. Podría ser, pero... mm, podría ser, pero tendría que meterme a ver el mecanismo de esta reducción de alcoholes para ver las reglas que determinan hacia dónde se va para dónde se forma el doble enlace. Mm, les diría que lo checo, pero como ese fue tema del semestre pasado, yo me lo puedo así deslindar, así de, no, con la mano en la cintura. Pero es una posibilidad. Mm, te digo, ahí habría que ver energéticamente cuál es el más favorable. Luego hay ciertas reglas también que determinan hacia dónde se forman los enlaces de los alquenos. Y tienen que ver con la cantidad de hidrógenos sustituyentes. Por ahí hay una reglita que habla de eso. No, es que ahorita no me acuerdo de memoria. ¿Vale? La de Marcónico o Esa. algo así. Pero esa no me acuerdo de ahorita de memoria si es para formación o ruptura de alquenos. Espérenme. Aguántenme tantito. Y la última reacción era esta. Esta de aquí. Aguántenme tantito. ¿Sí es este? Sí. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bien, ajá. Ok. Pam, pam, pam. Pam, pam, param, param. Listo. Este era el otro, ¿no? ¿Qué indica esto de aquí? PCC. PCC en un solvente Es el, orgánico. ¿Es una? ¿Es una qué? Compuesto oxidante. ¿Es una oxidación? Es una oxidación. Y como tenemos un alcohol primario, ¿qué es lo que vamos a obtener? Que de hecho Un favorece aldehído, este tipo de reactivos. ¿Una qué? un aldehído. Un aldehído. Y luego esto de aquí, ¿qué es? Ya no es Grignard, ¿verdad?
Es un alcohol en medio ácido. ¿Y eso qué nos forma? Un hemiacetal. Forma no, te vas al siguiente paso. Hemiacetal es si fuera solo el alcohol, pero como estás en medio ácido, lo más probable es que te brinques hasta la siguiente, que es el grupo cetaloacetal. Por eso hacen este énfasis de que es en medio ácido. Acuérdense, siempre que vean HA es medio ácido. ¿Vale? Y luego esta es la reacción que no sabemos qué onda porque no atañe como tal aldehídos y cetonas, sino alquenos. Y este es un agente oxidante, el permanganato de potasio. Lo curioso es que si lo hubieran googleado como tal, permanganato de potasio frío y diluido, es una reacción específicamente descrita. O sea, ¿por qué? Porque hay una oxidación que es cuando está frío y diluido y hay otra que es cuando está concentrado y caliente y les dan resultados diferentes para la oxidación. ¿Vale? Y finalmente tenemos un proceso de hidrólisis en medio ácido. Medio ácido, agua, hidrólisis. Y si suponemos que que este paso no me descompone el grupo cetalo-acetal, ¿qué pasa cuando le hacemos la hidrólisis en medio ácido a un grupo cetalo-acetal? Le quitamos los alcoholes, es decir, los revertimos hacia aldehído o cetón. Y por eso el producto final es un gliceraldehído. Y así se ve. Oxidan el alcohol hasta formar el aldehído, le meten alcohol en medio ácido al aldehído para formar el grupo cetal. Acuérdense, hay un sustituyente R, hay un sustituyente H, que aquí no se ve, pero se asume, y hay dos sustituyentes ORs. Luego, esto tiene que ver, como les ponía, con los alquenos, pues oxidas el enlace del alqueno para formar un alcohol. Y esta reacción así en específico, si la buscan, permanganato de potasio frío y diluido, es para formar alcoholes vecinales. Por eso esto es lo que tuvieron que haber buscado, por eso les puse nota. Este paso específico atañe alquenos. Y finalmente, como tienen su grupo acetal, pues le hacen la hidrólisis en medio ácido y lo regresan hasta el aldehído. Pero este último paso ya no se mete con los alcoholes vecinales, sino que se mete únicamente con el grupo acetal. Y lo vuelve aldehído. ¿Sí? ¿Voy a explicar otra vez el último paso, por favor, profe? ¿Cómo no? Dame un segundo. Espérame. Este paso de aquí. Sí. Pues ese paso de ahí. Vienen las diapositivas. La hidrólisis de los acetales, que es que cuando tienes tu grupo acetal o cetal y lo sometes a un tratamiento de agua en medio ácido, lo completamente hasta el aldehído o la acetona que se formaría en este carbono. Y es justo este de aquí. Necesita un medio ácido, por eso se especifica que es en medio ácido y requiere de agua como reactivo. Y lo que pasa es que los sustituyentes OR, uno de ellos se vuelve el doble enlace oxígeno-carbonilo y el otro es removido por completo. ¿Sí? De tal forma que si nos vamos de regreso al ejercicio, de aquí, este grupo OR, pues desaparece y se vuelve un doble enlace con oxígeno, y este grupo OR desaparece por completo, y
como partíamos de que el último sustituyente de aquí, de este carbono, era un hidrógeno, que no se ve porque se asume por la estructura de líneas, pues va a quedar como un aldehído. Y de hecho el mismo problema al final les decía que el producto final era grisaldehído, entonces si buscaban la molécula, pues ya sabían de dónde tenía que partir lo anterior, tomando en cuenta este proceso específico de aquí. ¿Vale? Entonces, oxidación, adición de alcohol en medio ácido, oxidación de alqueno, hidrólisis en medio ácido. Esos serían los nombres de los pasos. Oxidación de alcohol a aldehído o cetona, adición de alcohol en medio ácido, que te va a formar un grupo cetal o acetal. Ojo, no te forma un hemi porque es en medio ácido y el medio ácido propicia que se haga la siguiente sustitución y formes el cetal o acetal. Luego este paso de acá es el que pues, yo no veo en este curso, pero atañe a oxidación de alquenos y lo que te hace es que te forman los alcoholes vecinales. Y finalmente este paso que sí vimos es la hidrólisis en medio ácido, que te revierte el proceso del cetal o acetal y te lo regresa hasta el aldehído o la cetona correspondiente. ¿Vale? Sí, profe. Perfecto. Y bueno, espero no ocasionar demasiadas lágrimas con esta revisión de hoy. Más o menos. Bueno, unas poquitas lágrimas siempre caen bien al inicio del semestre. Profe, Dígame. yo también tenía otra duda, pero era con el inciso F, pero de la parte 2. Era de la reacción de Wittig, pero me quedó un poco de duda porque pensé que le faltaba un hidrógeno al reactivo, No, pero sí, esa pregunta sí me la hicieron y en realidad, aguántame. No o se puedo, forma el alqueno, pero se queda con el par libre. espérame. El mecanismo está un poquito menos fácil, pero, espérenme, denme un segundo. Aguántenme tantito. Espérenme. Me distraje, perdón. Ahí está. Este de aquí, ¿no? En realidad serían como la F, la E y la F son exactamente la misma reacción, pero cambiaría el grupo que estás adicionando. Sí, así. ¿Tú dudas si a los reactivos les faltaba algo? Bueno, sí, es más bien con el inciso F, porque, o sea, de acuerdo al mecanismo, debería de formarse un alqueno, pero al carbono del reactivo de Wittig, no me acuerdo cómo se llama, al momento ya de formar el producto, se queda con un par libre, o sea, se forma el alqueno, pero se queda con un par No, libre. no, lo que pasa es que esta forma en cómo se presenta puede prestarse a confusiones. Eso en realidad lo que está representando, aunque te lo marque así, como con un par libre y unido al fósforo que tiene la carga positiva, y acá pues lo que sea que lo acompañe, y acá lo mismo. Esto en realidad es una estructura de resonancia, porque por las diferencias de electronegatividades, este par de electrones libres se puede deslocalizar entre un doble enlace. Por eso lo marca como con una carga, porque es la estructura de resonancia que se considera que es la que hace la reacción de Wittig. Por eso no es que le falten hidrógenos a ese carbono, lo que pasa es que tiene ese par libre por la estructura de resonancia del doble enlace con el fósforo. Y esto a su vez es posible porque uno, al observar las electronegatividades, el carbono tiene 2.5 y el fósforo 2.1. Entonces el carbono es más electronegativo y por eso el doble enlace se deslocaliza hacia el carbono y le deja su par de enlaces extras, su par de electrones extras acá. Y esos son justo los que usa
Estos electrones son justo los que usa cuando interacciona con la estructura resonante del carbono, del carbonilo. Y por eso ataca al carbono y no al oxígeno, porque tiene estos electrones extras. ¿Sí se entiende más o menos? O sea, puede verse raro el ver ahí de repente el carbono con electrones extras, pero en realidad es por el hecho de que el carbono es más electronegativo que el fósforo y aquí en realidad lo que hay es un doble enlace. Pero aquí están tomando ya en cuenta la estructura de resonancia donde el doble enlace se deslocaliza hacia el carbono. ¿Vale? Y justo esos electrones son los que usa para formar un enlace sencillo con el carbono y el carbonilo, no uno doble. ¿Ocas? Sí. Perfecto. No se preocupen, jóvenes, si quieren les dejo más ejercicios de eso. Pero para ya no sufrir yo tanto con tener que revisar tantísimos ejercicios, tal vez se los deje para que si los quieren hacer, los hagan en preparación para su examen. Es decir, ya no les van a aportar calificación, pero les pueden servir de guía para reforzar estas cositas que quedaron. Sí, profe, Sí, por favor. Vale, déjenme buscar unos ejercicios y se los paso mañana, yo creo. Sí, y con respuestas. con respuestas, ¿no? Eh, No van a contar de todas formas. pero qué chiste tiene si ya saben la respuesta. O sea, lo Porque interesante sabes si es que, estás bien o no. no sean mentirosos, jóvenes. Uno cuando pide el solucionario no es para pensar en la respuesta, es para verla directo y hacerlo al revés, ver la respuesta y tratar de deducirla. Así no funciona. O sea, me verán así, ya más betarro que ustedes, pero yo también hacía las mismas cuando estaba en la universidad, ¿no? Cuando me iba caminando 20 kilómetros cargando baldes de agua, ya saben, las clásicas historias de maestros de antaño. Déjenme, es que sí se los puedo pasar con respuesta, porque nada me cuesta hacer el copy-paste del mismo solucionario y ahí están sus respuestas, ya no sufro. Pero pues, ya veremos, déjenme pensar. ¿Vale? Y bueno, ya nada más para proseguir un poquito con esto. Lámina de transición. Y vamos a ver algunas aplicaciones. Algunas ya las vimos, entonces esto vamos a tomarlo más a la ligera para más bien ampliarles un poquito el panorama, porque hay unas cositas bien interesantes donde ustedes como futuros ingenieros en biomédica pueden aportar mucho. ¿Vale? Algunas aplicaciones de Entonces, los bueno, aldehídos, algunas, ¿no? dígame. Algunas aplicaciones de aldehídos y cetonas, ¿verdad? Es que vi que puso láminas de transición. Sí, 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 sí. Ok, Y ahora tienes que estar viendo algunas aplicaciones. órale. Va, va, va. ¿Ya? Perfecto. Bueno, como vimos, una de las aplicaciones como más clásicas o alguna aplicación muy antigua del formaldehído para hacer en específico, pues es la preservación de especies con el formol. Y esto pues ya vimos un ejemplo, ¿no? Cuando hablábamos al inicio de estas cositas. Entonces lo que permite preservar este tipo de especímenes biológicos para futuros análisis o para demostraciones. Lo interesante es preguntarse cómo pasa. ¿Cómo es posible que al ponerle formol a lo que sea que se lo pongamos de tejido biológico podamos preservar por mucho más tiempo su forma o su apariencia sin que se descomponga de manera natural? Y una de las propuestas que hablan de esto, que de hecho justo esta capacidad del formaldehído y de otros aldehídos, es lo que llaman el entrecruzamiento. Básicamente, el formaldehído lo que hace es que funge como puente
que permite la conexión entre diferentes proteínas. Aquí este ejemplo en específico ya habla de ligamientos entre proteínas y ADN, pero pues es porque en este artículo buscaban algo específico. Pero en esencia lo que hace el formaldehído es que funge como puente para conectar diferentes proteínas y esto las protege y evita su degradación. Y al evitar la degradación de las proteínas es como podemos preservar la apariencia de los especímenes, ¿sí? Básicamente es como que junta todo y lo protege para que no lleve a cabo otro tipo de reacciones orgánicas de descomposición. Y por si este tipo de temas les resultan a ustedes como atractivos, esta cuestión de la preservación de especies, la Universidad de Michigan tiene un artículo en una página donde da consejos para personas que quieran hacer esto como de manera aficionada y les da un montón de como los pasos esenciales a seguir y consejos a tomar en cuenta para preparar la muestra, es decir, el espécimen, desde sacrificarlo, si es un animal completo, pues les aconsejan que deben de sacrificarlo de la manera más pacífica y que influya en el menor estrés posible en el espécimen, porque eso alteraría las cualidades visuales del mismo hasta el punto donde lo preservan en formol. Como dato curioso, esta misma preservación también la hacen en alcohol etílico, pero se suele favorecer hacia la preservación en formol. Nada más que tengan mucho ojo porque el formaldehído, entre otras de sus curiosidades, o entre muchas de sus curiosidades, porque el formaldehído es muy usado, es de los aldehídos más utilizados, pues también hay estudios que lo ligan con caracteres carcinogénicos. Sí, hay por ahí varios estudios, inclusive hay algunos reviews de más de 30 años que buscan o que correlacionan los estudios médicos que ha habido sobre las capacidades carcinogénicas del formaldehído. Y por ahí no son del todo concluyentes, pero al menos de momento sí se aconseja prudencia al manejarlo. ¿Vale? Entonces, una de las aplicaciones es preservación de especímenes. Ojo, este mismo aspecto de la preservación de especímenes también se traslada a, a la preservación de alimentos, pero por otra cualidad diferente, que es la desinfección de tanto superficies como ayudar a disminuir el crecimiento bacteriano en ciertos tipos de alimentos o en ciertos tipos de cultivos agrícolas. Y desde el aspecto de la desinfección, pues especialmente es muy utilizado el formaldehído y el glutaraldehído para desinfectar superficies y esterilizar equipo médico. A este tipo de desinfección se le conoce como desinfección, como esterilización química, y básicamente es sumergir el equipo quirúrgico en una solución de cierta concentración de formaldehído o glutaraldehído durante un cierto periodo. ¿Vale? El procedimiento tiene como varios puntitos a tomar en cuenta, entre ellos, el tiempo que va a durar el proceso de esterilización química va a estar determinado por la cantidad de contaminantes que puedan estar presentes en el equipo médico a esterilizar, y este equipo puede ir tanto de piezas metálicas como hasta piezas plásticas. ¿Sí? Aquí en esta liga en específico es un video de propaganda que hizo una empresa que se dedica a vender este tipo de soluciones y muestran cómo sus soluciones a base de glutaraldehído les sirven para desinfectar tanto mangueras como tubos, bombas y otro tipo de equipo quirúrgico, ¿no? Y ahí también dan unos consejitos de que tienes que estar revisando tu solución y al final tienes que desechar el medio. Y ahí es donde puede ser polémico porque, dado que tanto el formaldehído como el glutaraldehído son tóxicos, el desecharlos al desagüe puede no ser tan recomendado, va a depender mucho de las leyes del país que estén imperando. Aquí en México me parece que lo que tendrían que hacer primero es una neutralización es decir, descomponer el glutaraldehído hacia sustancias menos tóxicas antes de poderlo desechar.
¿Por qué hago ese énfasis en las cuestiones del agua? Porque también hay estudios que correlacionan o que han encontrado presencia justo de estos dos agentes en específico posteriores a tratamientos de agua. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuáles son tratamientos de agua muy típicos? Pues tienen, por ejemplo, la ósmosis inversa, que básicamente es un filtrado a presión, pero han encontrado que tras procesos de ósmosis inversa sigue habiendo concentraciones significativas de este tipo de contaminantes, o que inclusive la presencia de este tipo de estos aldehídos puede tener interacción con otros contaminantes del agua, desencadenando una reacción que forme agentes más tóxicos. Entonces, no todo es tan sencillito como se ve. Digo, tienen la maravilla de que tienen el punto bueno de que sirven para estos procesos de desinfección, perdón, de desinfección y esterilización, pero hay que tratarlos con cuidado porque también son agentes tóxicos, ¿no? Entonces, unas por otras. Bueno, vimos también varios de estos ejemplos de cómo debido muy comúnmente la presencia de grupos aromáticos o de sus transformaciones hacia ácidos carboxílicos u otro tipo de grupos carbonilo, hay muchas sustancias que se utilizan para alimentos y para perfumería, es decir, tanto para propiedades tanto para sabor como olor, estas propiedades organolépticas. Hay un montón de moléculas que se usan para eso. Y pues les muestro aquí algunas más comunes, la que le da el sabor a la vainilla, el sabor y el olor de la canela, almendras, acre, anís, la que le da el olor característico al queso gorgonzola, el olor a jazmín, olor a rosas, almizcle, y a un montón de cosas, porque la industria de la perfumería es amplia y de muchísimos años. Y curiosamente, actualmente a los perfumers que en lugar de tomar los extractos naturales de ciertas fuentes, es decir, por ejemplo, en vez de tomar el extracto natural de la rosa y hacerle un proceso de purificación para tratar de extraer el aceite con el aroma concentrado, pues hay otras prácticas que lo que buscan es, pues en lugar de hacer todo ese proceso, pues seguir metodologías como las que vimos, como las de los ejercicios, para generar directamente de manera sintética los aldehídos y cetonas que les dan esos olores característicos. Y a ese como metodología o ese tipo de perfumes, pues coquetamente se les conoce como perfumes de aldehídos. Una curiosidad ahí de la industria del perfume, pero ojo, no lo descarten como aplicación interesante porque la industria cosmética y de fragancias vende muchísimo dinero. Hay mucho dinero involucrado en este tipo de desarrollos científicos para nuevas perfumerías y en particular esta página, algo interesante o relevante que me parece que puede aportar, es que habla un poquito de la historia de cuáles son como algunos de los perfumes más relevantes que han abordado esta metodología de hacer sintéticos sus aldehídos para sus aromas y hablan inclusive de que un perfume en específico es como el parteaguas en estas metodologías de pasar de los aceites extraídos de fuentes naturales hacia los aromas sintéticos, por decirlo entre comillas, porque no deja de ser la misma molécula, solo cambia la forma de obtención. No, entonces se los dejo también ahí como referencia por si a alguno le interesase informarse más de este tema, ya sea por hobby, porque le resulta muy atractivo los aspectos de la perfumería y las fragancias, o porque le ve potencial como área de desarrollo, ¿no? Finalmente, pues vimos también algunos ejemplos ya que tienen que ver con la función bioquímica del organismo. Vimos que había algunas funciones hormonales que estaban regidas por moléculas que tenían sustituyentes aldehídos o cetonas, en particular estas cetonas, que son de las hormonas esteroideas, que tienen que ver, por ejemplo, algunas con ciertos caracteres masculinos, femeninos y tanto afecciones como el buen desarrollo hormonal del cuerpo, ¿no? Entonces, se fijan, es muy variada
las implicaciones o los lugares donde juegan el papel grupos sustituyentes aldehídos y cetonas. Y bueno, no, esos son como algunos ejemplos más enfocados o más puramente enfocados a la práctica de laboratorio, pero pues como parte de su formación no van a enfocarse únicamente al desarrollo o al tratamiento meramente de las sustancias, sino también a aplicaciones directas de materiales que tengan que ver con ciertas cuestiones del cuerpo, ¿no? Y para ellos unas cosas muy interesantes donde se utilizan aldehídos y cetonas es dentro de la fabricación de prótesis vasculares. ¿Dónde en específico? Bueno, este compuesto lo van a haber mencionado mucho junto con el formaldehído, es de los aldehídos más empleados en la industria y es el glutaraldehído y es comúnmente utilizado como el fijador para evitar la degradación de las prótesis vasculares una vez insertadas en el cuerpo humano. ¿Se acuerdan lo que les decía de que el formaldehído ayudaba a disminuir o detener la descomposición de las proteínas y demás tejidos? Pues justo esa propiedad que es utilizada para la síntesis de este tipo de materiales biocompatibles para que no se degraden una vez dentro del organismo. Y en particular se utiliza mucho el glutaraldehído. Solo que, pues, lo que les decía, como con la cuestión del agua, ¿no? Lo bueno con lo malo. Pues el glutaraldehído será muy buen agente fijador, así se les conoce, que evita la descomposición de nuestra prótesis biocompatible, pero no deja de ser tóxico. Entonces hay actualmente unos estudios ahí interesantes que buscan estudiar la toxicidad que estas prótesis puedan aportar al organismo. Es decir, que bueno, la prótesis ya está dentro del organismo, ¿no? Pero eso no quita el hecho de que el mismo glutaraldehído que está formando parte de la prótesis pueda degradarse, descomponerse por diferentes mecanismos bioquímicos y termine pasando a los torrentes y los tejidos de la persona, y eso termina intoxicándola o dañándola de otras maneras. Entonces hay estudios de toxicidad que actualmente buscan medir esta liberación de glutaraldehído que puede existir en este tipo de prótesis, ¿no? Entonces, también me imagino que ya les habían hablado de esto, sino pues también vayan sabiendo que el desarrollar materiales o sistemas que vayan a ser insertados en el cuerpo humano es un proceso arduo y complejo, porque no nada más tienen que asegurarse de que sea biocompatible, es decir, que lo pongan y no lo rechace el organismo, sino que tienen que hacer muchas pruebas exhaustivas de que los componentes de esta prótesis o cualquier otro dispositivo que introduzcan en el cuerpo no sean liberados hacia el organismo. Entonces, eso es lo que hace medio polémicas o complejas las investigaciones de prótesis que son introducidas en el cuerpo humano, ¿no? Aquí me falta algo. Y... ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Está aquí? Sí. Y, ojo jóvenes, porque esto no lo vean como algo cualquier cosa. Sepan ustedes que actualmente también el mercado de las prótesis, muy particularmente las prótesis vasculares, va para arriba. Entonces hay mucha investigación e inversión económica para desarrollar nuevos tipos de prótesis. Entonces, este es un área, y de hecho, tristemente no pude bajar este trabajo, pero hace un estudio de mercado hasta el año pasado sobre la manufacturación específico, aplicaciones, venta y todo el mercado de las prótesis sintéticas vasculares. Entonces, déjenme ver luego si se los puedo conseguir porque es todo un libro al parecer y no lo pude bajar de momento. Pero está muy interesante porque, digo, no todos les interesa la ciencia, sino que van más interesados a la industria, pues entonces sepan que el desarrollo de este nuevo tipo de sistemas hay mucho dinero y muchos intereses. Y un posible motivo, pues piénsenlo de esta manera. ¿Cuál es una de las afecciones eh, médicas o físicas que afectan más al mundo? Piensen, por ejemplo, en Estados Unidos, que es también un lugar de mucha inversión económica, pues el sobrepeso.
y entre otras cosas múltiples que les puede afectar el sobrepeso, ¿dónde está? Pues en problemas cardíacos, en las válvulas que se les tapan. Para eso, esta es una empresa que se dedica a hacer este tipo de prótesis vasculares. Lo que tiene interesante es que tienen un video, ay, perdón, tiene un video aquí nada más donde muestran cómo es este proceso. Aquí hablan de otro tipo este, de válvula. Pero el chiste es que ellos mencionan cómo es que este proceso, es esta inserción de esta prótesis se hace. Aquí tiene una válvula, perdón, una arteria que está tapada. Lo que ellos hacen es que introducen unos canales, despliegan una cobertura externa para el canal para que se amplíe el diámetro de la válvula y posteriormente prosiguen a fijarla y lo que terminan haciendo, introduciendo todo esto, es que el fluido no se vea obstruido por esta válvula o esta arteria tapada, sino que pase directamente por la prótesis. Y hacen ahí todo un proceso. Y este es más o menos lo que se suele hacer con este tipo de prótesis. Se introduce y sustituye el ejemplo. Hay otro tipo donde no sé qué tan efectivas sean ahorita, que buscan más bien la cortan y la sustituyen entera. Este es un poquito más favorable porque se evitan procedimientos quirúrgicos riesgosos. Vale, entonces sepan que esa es un área de aplicación también potencialmente en desarrollo. Y bueno, ¿qué otras cositas se usan o en dónde más meten su manita aldehídos y cetonas que tengan que ver con estas aplicaciones biomédicas? Pues, por ejemplo, son utilizados como desensibilizantes y desinfectantes en procedimientos dentales. Ojo, esta parte de desinfectante más bien se refiere a cuando se está creando la prótesis que se vaya a sustituir. Y esta parte de desensibilizante sí tiene que ver con el procedimiento mismo de cuando se injerta la prótesis. Así como también son utilizados como parte de los selladores para este tipo de prótesis dentales también. Nada más que pues también siguen siendo un poquito polémicas si se les buscan alternativas, porque aunque el formaldehído como tal tenga la ventaja de que va a ayudar a disminuir la actividad bacteriana, es un antibacteriano dentro del sellador, y esto va a prolongar su vida o su eficiencia útil, así como también favorecer por justo esta propiedad del entrecruzamiento, darle mejor resistencia mecánica al sellador, pues también abre la puerta a posibles intoxicaciones con formaldehído, ¿no? Entonces, se sigue haciendo mucho estudio sobre cómo o buscar nuevas sustancias que sustituyan o buscar maneras de hacer todavía más estables este tipo de resinas y selladores, de tal forma de que no exista liberación de agentes tóxicos hacia el organismo, ¿no? Entonces, tanto como para prótesis vasculares, como el área dental, como para tejidos, y diferentes tipos de colágenos. También hay mucho desarrollo donde se utiliza muchísimo el glutaraldehído, y es porque justamente les confieren propiedades mecánicas, hacen que cambie sus propiedades térmicas y afectan su actividad biológica. Mucho de lo cual se busca modificar también para la preparación de colágenos o tejidos sintéticos. O una aplicación bastante coqueta que son los hidrogeles, que básicamente son matrices que permiten ya sea dar como un soporte mecánico a ciertas estructuras, a ciertas células, para ayudar a su reparación o que sirvan como matrices que van a suministrar un medicamento. Entonces aquí también ya hablamos de suministro de medicamentos a través de cierto tipo de medicamentos. Y justamente aldehídos y cetonas, principalmente los aldehídos, son utilizados en la síntesis de estos hidrogeles. Entonces, no solo sirven para modificar propiedades mecánicas, biológicas, térmicas, sino también son usados como precursores en la formación de. De hecho, no lo voy a abordar porque eso es toda su propia unidad, pero son muy utilizados también los aldehídos y cetonas en la síntesis de polímeros. Y finalmente, otro polímero muy utilizado es para las prótesis, porque pues
seguramente pues sabían esto, o si no, pues el hecho de que muchas prótesis de antaño y hasta la fecha muchas se siguen haciendo de metal, pero estas tienen como sus lados buenos y sus lados malos, y es que si no les controlan sus propiedades magnéticas, pues muchas veces esto limita ciertos estudios médicos que no pueden ser llevados a cabo en la persona, como por ejemplo la resonancia magnética, u otro tipo de complicaciones que puedan haber por liberación de ciertos metales hacia el cuerpo. Y por eso se proponen prótesis que sean libres de metal. Pero es difícil lograr una prótesis biocompatible no metálica que tenga las mismas propiedades de resistencia mecánica. Bueno, una propuesta que tiene muchos años utilizándose es un polímero a partir de una acetona, el PEC, y se ha observado que tiene tanto resistencia mecánica como química muy alta, es completamente biocompatible y por sobre todo no afecta a diferentes tipos de radiografías. Entonces, como ven, no solo los podemos utilizar por sus propiedades químicas directas, como pueden ser su propiedad para desinfección, o para preservar tejidos, para hacer nuestros frasquitos con formol, sino que también son muy utilizados como aditivos o son utilizados como reactivos en la síntesis de muchos otros materiales biocompatibles con el ser humano. Reitero, hay mucho también que hablar de aldehídos y cetonas para la síntesis de polímeros, pero esa la dejo de momento de lado porque hay una unidad entera que habla de polímeros. Y ahorita me enfoqué más a algunas aplicaciones que tengan que ver con dispositivos biocompatibles con el ser humano. Por eso les menciono entonces que tienen ahí prótesis dentales, prótesis vasculares o este, prótesis para ciertos, para huesos. Son de algunas de las aplicaciones más fuertes donde los pueden encontrar. Más que como el material principal, como aditivos para mejorar ciertas propiedades. Y pues justamente, de hecho, es posiblemente lo que más les hablen a lo largo de su carrera, prótesis dentales, principalmente porque ahí hay muchísimo también interés económico y desarrollo de materiales. De hecho, hay muchísima investigación por ese lado, por si es algo que les interesa, hay muchísima investigación para nuevos materiales para prótesis dentales. Entonces también es un área ahí de mucho auge. ¿Vale? Estas son algunas de las aplicaciones que de momento creo más relevantes para presentarles. Tal vez la siguiente clase les traiga algunas otras interesantes, porque también hay otras aplicaciones como las que les dejé, como la que les dejé de tarea la otra vez, que tiene que ver con sensores para ciertos biomarcadores de interés con enfermedades como la diabetes. Entonces también ahí en el área de sensores es una cuestión muy interesante en la que se pueden abordar, pero principalmente en la siguiente clase vamos a hablar de cómo podemos detectarlos. Porque también se puedan preguntar, bueno, entonces detectar los aldehídos y cetonas, pues nada más nos sirve pues para hacer sensores, ¿no? Y pues la respuesta es no. Por ejemplo, todas estas aplicaciones que les hablé, pues muchas veces se da seguimiento a la adecuada modificación del polímero, la resina o el tejido sintético a partir de técnicas que identifican grupos funcionales. ¿Sí? Porque si parte del trabajo del aldehído o la acetona es introducirse en la matriz de otra molécula o en el esqueleto de otra molécula orgánica más grande o más pequeña, pues tienen que tener alguna manera de corroborar que efectivamente se ha hecho la adición o la sustitución. Y la pregunta es ¿cómo? Entonces es lo que vamos a abordar un poquito en la siguiente clase, ¿no? Las técnicas más usadas o las más relevantes para identificación de aldehídos y cetonas, que de hecho son en general las más utilizadas para identificación de cualquier molécula orgánica en general. Entonces, en realidad vamos a enfocarnos ahorita a eso, pero pues en las unidades subsecuentes vamos a retomar estas técnicas, pero tratando de enfocarse en qué cosas en particular va anotando uno de las diferentes técnicas para identificar qué molécula o qué grupo funcional en específico es el que tiene presente en sus sistemas. ¿Vale? Bueno, lo dejamos hasta aquí, jóvenes. ¿Dudas, preguntas, consternaciones que tengan, dudas existenciales, eh, no sé, preguntas profesionales, no sé, algo?
Digo, si le sigue acongojando el examen, no se apuren, les mando otros ejercicios y de todas maneras es para el viernes, para el miércoles de la siguiente semana, entonces hay tiempo, hay tiempo. ¿Vale? Entonces, ¿algo que gusten preguntar, aportar, duda, algo? Excelente. Muy bien, chicos. Lo dejamos hasta aquí hoy. Nos vemos el miércoles, vemos algunas técnicas de caracterización. Y el lunes, dependiendo de, ¿cómo decirlo? De cómo los vea en su progreso en esa unidad, pues ya vemos si el lunes iniciamos el tema nuevo o damos un chiqui repaso de algunas cosas pre-examen. ¿Vale? Bueno. Muy bien, chicos. Tengan bonita tarde y nos vemos el miércoles. Gracias, profe. Nos vemos el Gracias, profe. Cuídense. Profe. Gracias, Bye. profe. Hasta luego.